ya tenemos la grabación, iniciamos la grabación como tal, y la dinámica que tuvimos en relación al trabajo que hacíamos y que desempeñamos en nuestra búsqueda, me pareció muy interesante el ejercicio de búsqueda que ustedes desarrollaban. Algunos, de alguna manera, tuvieron algunas cosas que de alguna forma, por la cuestión del tiempo, no lograron concluir. Recuerden que este es un proceso y que de alguna manera vamos a ir paulatinamente desarrollando nuestro producto final. El día de hoy vamos a estar trabajando con alguna serie con una presentación que ya ustedes, las personas que han entrado a la plataforma ya habrán visto. Vamos a trabajar un poco con una presentación y vamos a ir platicando un poco sobre las actividades que quedan pendientes para esta semana. Vamos a ver, ya tienen ustedes mi pantalla, ¿ya la ven? Todavía no. Ya, ahora. ¿Ya? Perfecto. Bueno, tenemos entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las coordenadas para desarrollar un texto académico. Y comúnmente cuando uno sale a un lugar nuevo, lo que está pretendiendo siempre es identificar dónde está situado, dónde de alguna manera está posicionado, dónde está para no perderse, ¿no? Comúnmente hoy algunas de las aplicaciones tecnológicas nos ayudan porque esto facilita el trabajo. Si nosotros queremos movernos hacia una dirección, ya no tenemos que andarle preguntando a las doñitas, a los señores, dónde se encuentra la dirección, sino que podemos poner nuestra aplicación de Google Maps y directamente nos dice, ¿no? Nos dice, da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda, pero necesariamente tenemos que poner unas coordenadas, si no, no nos lleva a ningún lado. Y eso es importante. El día de hoy vamos a trabajar un poco con la dinámica de identificar alguna serie de coordenadas que nos ayuden a encontrar dirección hacia nuestro trabajo escrito. Tengan en cuenta que de alguna forma este ejercicio puede costar un poquito de trabajo al principio porque no estamos acostumbrados a hacerlo, o de alguna manera puede ser un poco tardado porque tampoco hemos organizado toda la información. Pero entre más ustedes hagan el hábito por identificar las coordenadas y seguir una serie de pasos, pues les va a ser mucho más sencillo el poder desarrollar cualquier tipo de texto académico. Para poder ir empezando, la agenda del día de hoy es platicar un poco sobre las actividades pendientes, el poder identificar las coordenadas para realizar el escrito, que es lo que tenemos el día de hoy, y algunas preguntas y comentarios. En cuestión de las actividades que quedan pendientes para esta semana, tenemos la actividad número 10, que tiene que ver con mi tema como producto académico. Esta actividad, recuerden ustedes, solamente tiene la intención de que ustedes puedan reconocer qué tipo de documento van a desarrollar como producto final. Ya me habían comentado un poco la relación de la tabla en cuestión de que no se encontraba la reseña. La semana pasada hablábamos un poco que teníamos 3 productos para poder trabajarlo como producto final. En estos era el ensayo argumentativo, teníamos la ponencia y el artículo de divulgación. Sin embargo, sumamos a la idea de la reseña con la intención de que si alguno encontrase un libro sobre su tema y quisiera hacer la crítica o la reseña del documento, lo pudiese hacer. De esa manera involucramos en la tabla una columna más que correspondía a la reseña del trabajo. Vuelvo a comentarlo, fue un error mío el dejar la inscripción de la actividad y no poner la reseña, aun cuando lo habíamos mencionado en el video, aun cuando lo habíamos puesto ya en el formato como guía. Las personas que habían descargado el documento antes, automáticamente veían únicamente 3 columnas.
Sin embargo, el trabajo que hicimos para poder en la tabla nos permitió identificar las características de cada uno de los productos que tenemos. Y al identificar las características, nos vamos percatando sobre qué tipo de documento yo quisiera desarrollar para poder concluir esta asignatura. Entonces, esta actividad número 10 tiene el propósito que ustedes justifiquen cuál es el tipo de texto académico que van a utilizar. Y referíamos, bueno, si tú quieres hacer una ponencia porque ya tienes una serie de actividades de investigación hechas en tu ambiente laboral y quisieras presentarlo como tal, pues entonces vamos a construir una ponencia. Si yo empiezo a encontrarme con un tema nuevo que me gustaría tratar, pues entonces lo puedo hacer a partir de un artículo de divulgación o lo puedo hacer a partir de un ensayo argumentativo. Y si yo encontré dentro de esa primera búsqueda un texto que me ayudaría a entender mucho mejor la actividad, pues puedo desarrollar esa crítica, esa reseña crítica para poder dar a conocer sobre ese texto, ¿no? Eso lo vamos a entregar el 12 de junio, que es propiamente el viernes. La actividad número 11 es una actividad que tiene la intención de poder trabajar con la estructura del texto. Y aquí me voy a salir un poco de la presentación para irme al formato y lo podamos ver. La propuesta de la estructura del documento académico tiene la intención de empezar a darle un poco más de sustento al trabajo final. Y aquí vamos a entregar el esqueleto de nuestra obra. Por lo tanto, aquí les he puesto en esta tabla los elementos que debería de tener cada trabajo. Por ejemplo, el ensayo crítico por lo menos debe de tener una introducción, el cuerpo del trabajo, temas y subtemas, conclusiones y referencias. ¿Qué voy a hacer? Si yo voy a hacer un ensayo crítico, pues entonces voy a mencionar qué iría en la introducción. Ojo con esto, no se trata de redactar de una vez la introducción, se trata de empezar a generar ideas sobre qué iría en la introducción. ¿Cuáles son los temas y subtemas que voy a abordar en ese ensayo crítico? Ahorita vamos a ver en las coordenadas una serie de elementos que nos van a ayudar a definir cómo redactar esta idea, ¿no? Al final las conclusiones y las referencias. Yo voy a trabajar con una ponencia. ¿Por qué voy a trabajar con una ponencia? Porque yo ya tengo experiencia en un tema, ya he hecho algunas pequeñas investigaciones, he hecho algunos proyectos donde puedo encontrar una serie de resultados y me gustaría compartir esa experiencia. O me gustaría desarrollar una revisión, una investigación documental que me permita establecer este aspecto metodológico de identificar y conocer o dar a conocer sobre una temática. Entonces puedo abordar el concepto de ponencia y la estructura de mi trabajo sería la siguiente: antecedentes, cuerpo del trabajo, experiencia o revisión de la literatura, propuesta o metodología utilizada en algún punto, resultados previos si los he encontrado, conclusiones y referencias. Si yo voy a hacer un artículo de divulgación donde voy a estar haciendo una investigación documental para poder dar a conocer información sobre un tema, pues entonces puedo poner yo antecedentes, el cuerpo del trabajo, lo que consiste la revisión de literatura. La metodología, estaríamos con la descripción sistemática de lo que ustedes han estado desarrollando. En algún recurso anterior, por ejemplo, veíamos nosotros el análisis de búsqueda sistematizada. Entonces, ahí nosotros estaríamos desarrollando o describiendo esa metodología. ¿Qué hicimos? Pues buscamos en tantos buscadores con este término, nos fuimos a tantas bases de datos y lo describimos de esta manera. Entonces, esa sería la metodología en relación a la investigación documental que están desarrollando. ¿Qué resultados ustedes han encontrado? Las conclusiones y las referencias. Y si han encontrado ustedes un libro, pues entonces su esqueleto estaría con introducción, la descripción de la obra, que sería sobre el autor, sobre los capítulos del libro, la valoración crítica de ustedes, las conclusiones y las referencias. Entonces aquí tienen ustedes como que el esqueleto básico
para que ustedes vayan identificando qué tipo de producto van a desarrollar y entonces ahí vayan haciendo referencia sobre la información. ¿De acuerdo? Esta actividad la vamos a entregar el día 16 de junio, que es el martes. ¿Sí? Va a ser, esto es el esqueleto, no me vayan a redactar párrafos todavía. Si ustedes quieren empezar a desarrollar los párrafos, no hay ningún problema, pero en la tarea solamente les voy a pedir que hagan el esqueleto para poder identificar cuáles son los temas, los subtemas que ustedes van a estar desarrollando. Por otra parte, vamos a tener la actividad número 12, que es para el 19 de junio, que es viernes, y ahí les voy a pedir que ustedes busquen un artículo de investigación, es más, escojan algunos de los que ustedes ya tienen y vamos a jugar el rol de dictaminadores. Por lo tanto, aquí van a poner ustedes el autor del libro o del documento, su nombre, el que revisó, y van a analizar ese documento por medio de estos criterios. Estos criterios nos van a servir para percatarnos comúnmente qué es lo que se les solicita a los artículos de investigación o de divulgación en una revista. Por lo tanto, van a ser criterios que nos van a ayudar a nosotros a reconocer qué es lo que tenemos que estar teniendo en cuenta a la hora de redactar, ya sea nuestro artículo de divulgación, nuestra reseña, nuestra ponencia o nuestro ensayo argumentativo. Entonces, tiene ese doble propósito, ejemplificar un poco la búsqueda y tener en cuenta esos criterios de evaluación ante el documento que ya tenemos. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Porque el hecho de yo ser un ojo observador en el documento me permite reconocer cómo está redactado, el poder identificar cómo están concentradas las ideas, entre otras cosas. Y posteriormente podemos utilizar esta hoja como hoja de cotejo o un checklist para nuestro futuro trabajo que se tiene, ¿no? Y empezar a preguntarnos qué grado de interés y de actualidad tiene mi tema, es pertinente y actual según las fuentes de información, hay pertinencia y corrección en los procedimientos de análisis de datos en relación a la dinámica que se tiene. Esto es lo que vamos a estar trabajando en nuestra actividad número 12 del 19 de junio. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con las actividades de aprendizaje? Yo tengo una duda, profe, en el ADA, sí. En el ADA 10, el que se tiene que entregar este viernes. Sí. No, o sea, nada más es esto de, ¿tiene algún mínimo de cuartillas que tengo que justificar porque voy a agarrar el texto académico? No. Aquí nada más vamos a justificar por qué vamos a realizar una ponencia o un ensayo. Así como pueden ser 2 párrafos bien justificados, tú puedes tener 4 o 5 o una cuartilla. Por eso poníamos únicamente el espacio, no es un documento el que van a subir. Van a redactar en el cuadro de Word que les aparece en la plataforma, ahí la justificación de por qué van a desarrollar ese tipo de trabajo. ¿De acuerdo? Ok, sí, gracias. Solamente el que vayan a utilizar, no me vayan a poner todos los demás, solamente el que vayan a utilizar. Ok. ¿Alguna gracias. Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, maestro, está muy clarito, gracias. Bueno, vamos entonces a continuar. En la página, en nuestra plataforma, tenemos ya las actividades 11 y 12 en la semana 6 y tenemos este recurso que son las coordenadas de una escritura académica. Le voy a dar clic para poder empezar con la presentación y vamos a desarrollarla en este punto. La primera instancia, yo les comentaba a ustedes, es importante que vayamos teniendo en cuenta que uno de los factores que afectan a la escritura académica es la falta de planeación. Y nos hemos acostumbrado a sentarnos frente al computador
a la computadora y estar pensando qué es lo que voy a escribir. Y la primera tentación es, voy a buscar en las referencias que ya tengo ideas. Y entonces la idea que encontramos, la copiamos y la pegamos en nuestro documento. Y entonces eso propicia que exista el plagio, ¿de acuerdo? Hemos ido aprendiendo a lo largo de este curso que necesitamos generar nuestras propias ideas, necesitamos abrirnos un poco a la escritura privada, necesitamos identificar cuáles son nuestros juicios, nuestros conocimientos sobre el tema que vamos a abordar. ¿Para qué? Para evitar esta connotación de plagio, para evitar la tentación de decir, ¿qué puedo copiar de otros textos que me permitan decir lo que yo quiero decir? Y eso va haciendo que perdamos nuestra capacidad de análisis, nuestra creatividad y nuestro juicio crítico. Hay que arriesgarnos un poco. Por eso la connotación de estas coordenadas tienen la finalidad de poder indagar sobre lo que nosotros tenemos. Pero en primera instancia necesitamos saber en dónde estamos parados. Y estamos parados con respecto a un tema y a un producto que se les está pidiendo, ¿no? En relación al tema, por ejemplo, tenemos nosotros que el tema es una noción con múltiples significados. Sin embargo, para nosotros va a ser importante identificar ya sea el asunto, el contenido o la proposición de un cierto mensaje que lo voy a generar desde un discurso, como puede ser la ponencia, o desde una publicación, como lo puede ser el ensayo argumentativo, como lo puede ser el artículo de divulgación o la reseña. Y por producto, pues vamos a referirnos nosotros como documento académico en el que se pretende desarrollar una serie de consideraciones. Y ahí vamos a identificar lo que ya habíamos mencionado un poco antes, ¿no? Cada uno de los documentos tiene una estructura y esa estructura nos permite dar énfasis o focalizar la atención hacia un tipo de información y hacia la intención de un autor. Y en eso vamos a estar trabajando. La primera coordenada que vamos a tener nosotros la hemos titulado con la pregunta, ¿qué sé del tema? Porque la intención que vamos a tener es definir este ejercicio. ¿Y cómo lo vamos a definir? Siempre que iniciamos un proceso de investigación, la primera pregunta es, ¿qué es lo que estoy investigando? ¿O qué es lo que deseo comunicar? ¿Qué voy a comunicar al respecto? Y la primera o las diferentes respuestas que tenemos es lo que voy a comunicar o lo que estoy investigando es un tema, es un problema, es un hecho social o es un proceso. Vamos a ver cada una de ellas para poder dar énfasis a este punto. Cuando nos referimos a un tema, hacemos referencia a que es una noción con múltiples significados, ya lo habíamos mencionado. Pero cuando hablamos de tema de investigación, nos referimos a una materia que constituye un motivo de indagación. Es decir, el hecho de que se les haya pedido escoger un tema de interés es importante porque eso nos posiciona con una motivación extra para poder conocer qué hay detrás de lo que me han pedido. Había una doctora en la facultad que siempre pedía a los estudiantes cuando estaban relacionando los primeros indicios sobre hacer investigación en un tema, les decía a la doctora, ustedes cuando se dediquen a la investigación escojan un tema que les apasione o que les duela. Y decía ella que les apasione porque en él van a encontrar mucha motivación y mucho interés por desarrollar el estudio. Pero si ustedes van por un tema que les duele, es decir, que han tocado por experiencia propia, porque ven una serie de dificultades en el contexto social, les va a motivar hasta lo más hondo porque van a pretender resolver ese problema. Y aquí está lo interesante. El tema que ustedes tienen
habría que preguntarnos qué tanto nos apasiona o qué tanto nos duele para poder ya sea desembocar nuestra creatividad o interés por conocer más sobre el tema o tratar de profundizar en lo que estamos estudiando con la intención de darle respuesta a ello. Pero cuando hablamos de tema, hacemos referencia aquí al significado que podemos tener sobre ello. Ojo, estamos refiriéndonos a la manera de cómo se percibe, cómo se conceptualiza o define el tema que estamos viviendo. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de la violencia escolar desde el concepto de tema, entonces empezaría yo a reconocer que hay muchos autores que lo han definido de una forma, de acuerdo al contexto o a la historia que han vivido, pero que también tenemos concepciones por los participantes que han estado en las investigaciones. Inclusive nosotros podemos tener un concepto sobre este tema muy diferente a la que tienen los autores. A eso nos referimos con la concepción del tema. El hecho de la cuestión de género, hoy por ejemplo, que es un tema muy abordado en la actualidad, es importante el poder estudiarlo desde la conceptualización como tal. ¿Qué significa para el hombre, por ejemplo, ser hombre? ¿Qué significa para la mujer ser mujer? ¿Qué significa para la mujer el concepto de hombre? ¿Qué significa para el varón el concepto de mujer? Y entender este concepto nos ancla a una situación o a un proceso social que nos permite reafirmar o no las conceptualizaciones que tenemos, ¿de acuerdo? En este punto nos referimos exclusivamente al concepto de tema. Por lo tanto, algunas preguntas claves sería el poder reconocer, es importante reconocer cómo se define a partir de las diferentes teorías, cómo lo definen las diferentes disciplinas, porque no es lo mismo entender la psicología, la violencia escolar desde la psicología a lo que puede ser la sociología desde el punto pedagógico o desde la antropología. Las disciplinas nos ayudan a reconocer y a focalizar en detalles y de manera disciplinaria. Pero si nosotros lo vemos o pretendemos hablarlo de manera integral, tendríamos que tener la visión de todas estas. ¿Cómo son abordadas en las diferentes investigaciones o cómo suelen desarrollarse por los participantes? Y aquí he generado algunas como preguntas de ayuda que tienen ese propósito de guiarles en relación a la coordenada. ¿Qué disciplinas han estudiado el tema? ¿Cómo han definido esta situación? ¿Cuáles son las características esenciales que se mencionan en las diferentes definiciones del tema que estoy abordando? ¿Cuáles son los autores que comúnmente han desarrollado estudios sobre este tema? ¿De qué manera lo han hecho? ¿Existen datos sobre cómo lo definen los participantes? ¿Qué se dice al respecto? Son las preguntas guías que ustedes podrán ir teniendo para poder entender la dinámica. Pero si yo descubro o me doy cuenta que mi tema de lo que estoy hablando, lo que estoy pretendiendo hablar, no lo quiero desarrollar desde su significado, sino de lo problemático que es, entonces empiezo yo a identificar qué es un problema de investigación. Y aquí, por ejemplo, Kotari nos dice, es una dificultad que un investigador experimenta en el contexto de una situación teórica o práctica y desea obtener una solución. Por ejemplo, muchos de ustedes están haciendo referencia a necesidades educativas y podemos entender nuestro trabajo desde qué se comprende por el término de necesidad educativa o poder visualizarlo desde una dificultad. ¿Por qué? Porque yo percibo que en mi trabajo existen diferentes necesidades educativas que no han sido atendidas de manera correcta. Entonces, eso me permite entender el tema desde una connotación de problema y no desde una connotación de significado exclusivamente.
¿De acuerdo? Aquí ante esto es importante identificar cuáles son las causas y consecuencias de esta situación problemática que yo percibo. Y entonces empiezo a identificar contextos en los que mayormente se desarrollan, evidencias, investigaciones o modelos que nos permiten identificar o conocer este problema y los participantes de por medio. Cuando nos referimos a los contextos y a las evidencias, nos vamos a percatar que hay información de diferentes fuentes que nos ayudan a comprender este tipo de situaciones. Por ejemplo, hablando de las necesidades educativas, pues hay muchas organizaciones que nos pueden estar dando indicadores sobre alguna necesidad educativa especial. Por ejemplo, los chicos con autismo, las necesidades educativas en relación a los problemas del lenguaje, el trastorno de Asperger, entre otras. Estas organizaciones nos pueden estar dando datos de personas que se encuentran en nuestra región. Por ejemplo, la comunidad de sordomudos en nuestro estado es una de las más representativas porque ha sido un número muy amplio, muy grande en relación a la dinámica y muy poco se ha hecho al respecto. Es decir, no se ha concientizado y sensibilizado de manera social a la comunidad meridana o yucateca ante el idioma de señas, ante el lenguaje de señas. Y eso no posibilita el mantener la equidad en muchos de los recursos como tal, o en muchas de las cosas, por ejemplo, la situación de las personas ciegas tiene una repercusión hoy en día en relación a la dinámica que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de ellos muy puntual del tacto a falta de la vista que puede estar provocándoles ser una comunidad vulnerable ante este tipo de la relación del COVID. Y preocuparnos cómo poder desarrollar mecanismos que favorezcan a estas personas, pues puede estar relacionada con esta connotación de reconocer un tema como un problema y no como una situación de significado. ¿Cuáles son las preguntas que nos pueden ayudar a orientar este trabajo? Pues tenemos qué información podemos encontrar sobre este problema, y a esto nos referimos a estadísticas, evidencias, objetos, entre otras. ¿Cuáles son las causas o consecuencias que se relacionan? Y esto lo podemos entender a partir de algunos artículos de investigación, algunas trayectorias en función del avance de investigación que se tenga y el referente de una serie de modelos, ¿no? Pero por otra parte tenemos un hecho social que no necesariamente es un problema, sino que es una situación que en algún momento puede ser atípica o que está generándose una configuración diferente y entonces puede estar generando un interés por estudiarlo. Por ejemplo, algunos de ustedes hacen referencia a la educación 4.0 y esa configuración del ejercicio virtual o en línea con el uso de la tecnología está encaminada a un hecho social que posiblemente puede estar relacionada con una problemática como tal. Es decir, la educación en línea o virtual en relación al uso de la tecnología puede ser una configuración de demanda en relación a la falta de espacios físicos para una población determinada. Pero no solamente en eso, sino en la diversidad de horarios, en la diversidad de competencias que los estudiados tienen, entre otras cosas. Y eso lo genera como un hecho social y no necesariamente como un problema. Es decir, podemos estar estudiando sobre las tendencias didácticas que se dan en línea, sobre la ocupación tecnológica que tienen los profesores ante esto, entre otras cosas. Y lo que nos permite reconocer es que el comportamiento, la idea que presenta un grupo social ante una situación en concreta y con respecto a otros grupos sociales determinados. Entonces, podemos estar generando una situación en la que estamos más o menos condicionando el ejercicio. Por ejemplo, nosotros ya empezamos a encontrar una normalidad con respecto a quedarnos en casa, que aun cuando se habla de una nueva normalidad, empezamos nosotros a la adaptación de estar en casa, aun cuando haya tiempos de estrés, aun cuando
exista el insomnio, entre otras cosas, empezamos a adecuarnos y a veces podemos entender que ya estamos un poco más tranquilos o relajados, como a diferencia de como estábamos en un principio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nos vamos habituando a un ejercicio social como tal. Eso no quiere decir que ya estemos totalmente adaptados. Estamos generando esa transición de por medio. Por lo tanto, aquí es importante identificar como una actividad o como un hecho social, cuáles son las actividades que están relacionadas con este contexto. Comúnmente, cuando hablamos de las actividades de la educación 4.0, hacia dónde están encaminadas estas actividades en función de los roles de los profesores, de los estudiantes, la implicación tecnológica, la dinámica de flexibilidad en relación a los diferentes programas, entre otras cosas. Estaríamos viendo los entornos ante este tipo de programas, condiciones culturales, sociológicas, económicas, de la institución que puedan estar refiriendo, el poder dimensionar las diferentes interacciones que puede estar trabajando entre profesor-alumno, alumno-alumno, alumno-maestro. Por ejemplo, en Japón se están utilizando los estudiantes virtuales para poder motivar y poder proporcionar en las dinámicas de grupo un ejercicio mucho más dinámico. Es decir, cada grupo de individuos reales tiene un alumno ficticio que es controlado por algunos expertos o por el profesor, que de alguna manera alimenta el ejercicio de cómo deben de interactuar los estudiantes. El detalle es que ningún estudiante sabe quién es el estudiante ficticio. Entonces, pueden estar en la dinámica sin reconocer cuál es, porque está interactuando constantemente de forma natural o de un ejercicio como cualquier persona lo puede hacer. O empezamos a involucrar la realidad virtual, entre otro tipo de situaciones que están de por medio, ¿no? Entonces, vemos cuáles son las interacciones, cuáles son los objetos, cuáles son los usuarios que pueden estar encaminados. Y algunas preguntas que nos ayudan a identificar los hechos sociales, pues puede estar reconocido a qué es lo que pasó, cómo pasó, quiénes interactúan, en qué contextos, en qué momento y bajo qué circunstancias. Un ejemplo de esto puede estar reorientado a la dinámica de lo que estamos hablando de la contingencia. Tenemos un antes, una configuración previa de cómo se hacían las cosas. Tenemos una hora que constituye el ejercicio de cómo se está desarrollando la educación en estos momentos de contingencia, y después vamos a tener un momento posterior de qué es lo que se estaría desarrollando o cómo sería la educación a futuro. En el caso de ustedes, por ejemplo, posiblemente no se nota tanto el cambio porque entran en un sistema totalmente en línea, y eso configura un ejercicio puntual donde ustedes no pueden verse tan afectados en su quehacer dentro de esta acción. Pero si lo vemos dentro de la condición que pasa en el hogar, sí, porque aquellos que tenemos hijos, de alguna manera tenemos que estar pendientes de la educación de los niños, y esto retribuye al ejercicio de cómo se está trabajando tanto en línea como en lo presencial, entre otras cosas. Y eso puede estar situando el ejercicio del hecho social. Y por otra parte, tenemos la configuración de un proceso. Y en este aspecto del proceso, identificamos que hay situaciones, volviendo un poco al tema de necesidades educativas, que hay una serie de protocolos que se siguen con la intención de desarrollar una serie de competencias, habilidades o acciones para mejorar una necesidad tal. Por lo tanto, cuando una persona con alguna necesidad educativa llega a un aula, podemos distinguir que a nivel nacional encontramos diferentes protocolos para poder identificar, para canalizar, para poder evidenciar, para poder intervenir y dar respuesta a este tipo de situaciones. Al igual que en el caso, por ejemplo, del bullying, al igual que el caso de la violencia escolar,
existen protocolos que pueden estar ayudándonos a entender la dinámica que se debe de seguir cuando se evidencia o se manifiesta un tipo de estas acciones. Y ante ello, la intención del tema o de lo que se pretende comunicar puede estar también dirigida hacia un proceso. ¿Cuáles son, de alguna manera, las preguntas? Pues aquí tenemos que identificar cuáles son los procesos sociales comúnmente, de qué manera suelen ser las participaciones, cómo son las relaciones entre estos, los significados, entre otras cosas. ¿Y qué preguntas tendríamos de apoyo? Pues, ¿qué se hacía? ¿Cómo se hacía? ¿Qué representaba este tipo de acciones? ¿Para quiénes representaba esto? Y cómo se relacionan con otro tipo de productos. Posteriormente, identificamos a cómo se hace o cómo se modifica y las consecuencias que esto ha traído. La intención de poder reconocer y definir el tema que estamos tratando de desarrollar en nuestro contexto, si es un tema, si es un problema, un hecho social o un proceso, nos permite focalizar y prestar la atención hacia el discurso que queremos desarrollar. Si yo quiero exclusivamente hablar de cómo se conceptualiza el tema que yo estoy recurriendo, entonces me voy a centrar en los significados. Si yo en mi ensayo pretendo generar argumentos que favorezcan a poder entender una problemática, pero no solamente entenderla, sino el intervenirla o generar un juicio de valor, pues posiblemente yo estoy refiriendo a una connotación de un problema, si es un hecho que no está posibilitado por medio de un proceso, pues lo constituyo como tal. Pero si yo tengo el interés de poder describir cómo he ido evolucionando un tema a lo largo de los años en relación al aprendizaje o hacia el avance tecnológico, entre otros, pues puedo concebirlo desde un hecho social de por medio. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con esta coordenada? No, bueno, profesor, para mí todo muy claro. Gracias. Vamos entonces, continuamos y pasamos a la segunda coordenada, que es importante identificar cuáles son las intenciones. Y al referirnos de cuáles son las intenciones, nuestro interés es focalizar la atención hacia lo que vamos a pretender comunicar. Y entonces necesitamos identificar una serie de preguntas básicas. Primero, ¿qué es lo que yo deseo comunicar al respecto? Parece sencillo, pero cuando estamos frente a la computadora ya no lo es. ¿Por qué? Porque a veces hemos leído, tenemos alguna serie de ideas, y como no tenemos el hábito de escribir sobre ello, pues nuestra mente vuela cuando leemos, nuestra mente vuela cuando reflexionamos, pero al no escribirlas, se nos va. Y es importante recurrir a uno de los principios que ya hemos estado diciendo en este curso. Necesitamos empezar a desarrollar esta escritura privada. ¿Qué sabemos del tema? ¿Qué es lo que pretendo desarrollar? ¿Cuáles son mis tesis al respecto? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué opiniones quiero defender? ¿Qué opiniones quiero contradecir? Ese punto es importante. El segundo es a quiénes le voy a hablar. Recuerden que cuando nos referimos a un ensayo, no necesariamente estamos hablando a un experto. Estamos refiriéndonos a cualquier tipo de persona o público en general que nos pueda escuchar. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta que al desarrollarlo desde el ámbito educativo, entonces el ensayo argumentativo lo pueden leer estudiantes, lo pueden leer profesores o posiblemente expertos en el tema que estamos desarrollando. Entonces, es importante saber a quiénes le voy a dirigir ese documento. ¿Cómo lo pretendo hacer? Y en este caso, pues ya empezamos a identificar, posiblemente ustedes ya saben claramente qué tipo de producto van a desarrollar. Entonces, vamos a tener en cuenta los criterios que ese producto necesita, ¿no?
Por otra parte, empiezo a reconocer cuánto debo de escribir. Y aquí es importante empezar como a ojo de buen cubero, empezar a identificar qué tanto es tantito en función de mi escritura y las citas que voy a ir desarrollando. Hay autores, hay profesores que han ayudado a los estudiantes a redactar una serie de documentos y les dicen, apóyate lo más que puedas con las citas textuales. Y cuando uno lee el trabajo se percata que hay buena información, una recopilación perfecta, pero no hay la opinión, la crítica o el proceso reflexivo del estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante solamente se dedicó a organizar los datos de diferentes textos para darle coherencia a un documento, como el ejemplo del ejercicio que hacíamos en sesiones anteriores, ¿no? Es importante el poder identificar qué tanto puedo yo ofrecerle al lector de mi opinión y qué tanto puedo ofrecerle de los textos o de las citas que justifiquen o que argumenten, que me ayuden a posicionar mi comunicación al lector de por medio. Y el otro punto tiene que ver con los criterios. ¿Bajo qué criterios es importante desarrollarlo? Entonces, la próxima sesión vamos a estar trabajando con los lineamientos del APA y vamos a estar refiriendo a una serie de conceptos básicos para poder establecer estos criterios. Vamos a escoger diferentes revistas para poder establecer un poco los criterios que tienen estas para los productos y afianzar un poco ese ejercicio. Sin embargo, cuando hablamos de objetivos del comunicado, es importante el poder tener estas connotaciones. Voy a argumentar, voy a describir, voy a explicar, voy a valorar. Tengan mucho cuidado con los objetivos que no son tangibles y que no necesariamente son producto de la lectura de su trabajo. A lo largo del tiempo que he sido profesor de esta asignatura a nivel presencial, me he topado con muchos estudiantes que ponen en el documento: mi objetivo es sensibilizar al lector ante este tema. Y la pregunta es, ¿logras con tu texto sensibilizar? ¿Tu texto va a sensibilizar al lector? Y nos percatamos que no necesariamente. O a veces ponen generar conciencia al lector. Espérame, ¿cómo tu lectura o cómo tu texto va a hacer que el lector sea consciente de lo que estás diciendo, de lo que él está interpretando? Es un poco complicado. Por eso vamos a referirnos a estos 4 objetivos puntuales para poder hacer referencia a qué es o cuál es la intención que ustedes tienen al respecto. Vamos con argumentar. Wikipedia, por ejemplo, nos refiere primero que argumentar es la expresión oral o escrita de un razonamiento. Ojo, el razonamiento esperamos que sea producto de la reflexión de ustedes, mediante la cual se intenta probar, refutar o justificar una proposición o una tesis. Entonces aquí nos percatamos que la intención no es simplemente dar información. Lo que se pretende cuando decimos argumentar es establecer una opinión, probarla o refutarla o justificarla con respecto a una búsqueda de investigación, con respecto a evidencias que nosotros tenemos en relación a esto. Por eso es importante cuando nos referimos a las diferentes concepciones que nos da la Real Academia Española para poder hacer énfasis en esto. La primera dice aducir, alegar y dar argumentos. Entonces es importante el poder posicionar esto y poder decir, estos son mis argumentos ante este tema. Estos son los argumentos que he encontrado de diferentes autores que ayudan a complementar mi posición o tesis
sobre ese tema. ¿Puedo yo generar alguna disputa, discutir, impugnar una opinión? Porque me puedo percatar que aun cuando existen ya investigaciones hechas, no siempre concuerdan con lo que nosotros estamos viviendo. Y es normal, ¿por qué? Porque la investigación en la que se realizó está utilizando otro tipo de población, otro tipo de metodología, o tiene una visión o percepción totalmente distinta a la nuestra. Y en muchos de los casos es sano el poder desarrollar este tipo de consideraciones. Por lo tanto, es importante identificar estos aspectos, ¿no? O sea, el poder reconocer cuáles son las opiniones de otros autores que complementan o están, son favorables a mi punto de vista, y cuáles son las opiniones o argumentos que van en contra de lo que uno está refiriendo. Y ante ese punto es importante reconocer cómo los puedo presentar yo en mi trabajo, con la intención de que no se vuelva un talón de Aquiles y que en lugar de que me ayuden a desarrollar mejor mi tesis, la perjudique, porque a partir de esos argumentos estoy desarrollando algo más, ¿no? Entonces, argumentar tiene que ver con esa connotación. Primero, el poder reconocer una tesis, que es la nuestra. Segundo, el poder identificar algunas ideas contrarias o contraargumentos y después refutar para poder posicionar nuestra propia tesis. Más abajo van a encontrar ustedes más información al respecto, con la intención de que ustedes vayan estudiando más esto y vayan encontrando y generando su propio criterio. No voy a ahondar con la intención del tiempo que nosotros tenemos, ¿no? El otro punto, que es describir. La mayor parte de nosotros, por ejemplo, tenemos a veces un problema para poder conceptualizar o describir algo. Si nos dice, ¿qué es esto? Híjole, por ejemplo, el término negociante, que es muy común en Yucatán, cuando le pregunta a uno qué es negociante, te dicen, pues, es todo. ¿Y qué es todo? Y no te saben explicar claramente qué significa negociante, ¿no? Y la utilizamos bajo muchos conceptos. Entonces, describir, hay que entenderlo como esta representación detallada sobre algún aspecto o alguien. Hay algunos diccionarios que refieren a describir como explicar, pero hay una connotación sumamente interesante, porque describir no necesariamente nos refiere a una causa y efecto. Y aquí vamos a comprender que explicar sí lo es. Ahí vamos a ir adelantando un poco, ¿no? Pero describir es representar o detallar algún aspecto, moverse a lo largo de una línea, es decir, establecer una línea de acción o poder enlistar los diferentes avances sobre algún tipo de trabajo, definir algunas connotaciones por las partes o las propiedades del objeto, delinear o dibujar, que son las acepciones que nos da la Real Academia, y nosotros podemos identificar dentro de nuestro trabajo que podemos representar detalladamente un hecho o una situación social. Ojo con lo que voy a decir. No se trata de abarcar todo en el documento. Se trata de puntualizar y focalizar sobre un aspecto del tema que estamos abordando. Yo puedo referirme sobre los conceptos o significados, y mi trabajo únicamente está referido en ello, en poder enlistar los diferentes significados que hay y reconocer las diferencias, las semejanzas, los aportes, la evolución de este punto. Yo puedo describir de manera general qué significa la violencia escolar, por ejemplo, las necesidades educativas, la educación 4.0, la educación a distancia, cuáles son las preguntas de la educación, entre otras, refiriéndome a los temas que ustedes tienen. Puedo yo enlistar los diferentes puntos, puedo yo delinear las trayectorias de diferentes investigaciones
y por eso hemos estado desarrollando el ejercicio de la tabla, porque a partir de la tabla podemos inferir este tipo de información y no recurrir de manera tentativa a copiar y pegar lo que otros autores han hecho, sino que nosotros hagamos nuestros propios elementos para poder posicionarlo. Y eso nos referiría al concepto de describir. Ya hemos mencionado un poco la de explicar, y aquí en explicar es hacer conocer o comprender la manera de cómo se genera una situación o un acto educativo. Hacer conocer la razón o la causa de ciertas cosas. Podemos explicar, y en ese caso podemos estar refiriéndonos como expertos a enseñar o dar cátedra en relación a un tema, o justificar o disculpar una situación que nosotros vemos en relación a esta dinámica. Puede haber una serie de elementos sociales o educativos que de alguna manera pretendan ser justificados o generar disculpas para poder proyectar nuevos escenarios. Por ejemplo, la educación tradicional, que estaba enfocada a connotaciones de castigos más que de recompensas o motivadores, puede estar refiriéndose a una connotación de qué es lo que provocó, hablando de causas y efectos, pero también esta configuración de generar una justificación en algún punto o en alguna disculpa, entre otros puntos, ¿no? Eso tiene que ver con el explicar. Y el último de estas coordenadas tiene que ver con el valorar. Y valorar es generar o atribuir un concepto, una categoría, un lugar, un estatus a algo que estamos desarrollando. O reconocer o estimar una situación en concreto. Por ejemplo, podemos referirnos a diferentes pedagogías, como la de Finlandia, como la Montessori, como la de algunos profesores, como Pablo Freire, por ejemplo, que han sido pioneros en relación al ámbito educativo, y nuestro documento pueda estar en este ejercicio de atribuirle un valor, de reconocer lo relevante y lo bueno que puede ser esta idea, ¿no? Entonces, el valorar tiene este tipo de connotación bajo este ejercicio. Si lo proyectamos de una manera, el ensayo, ¿cuáles de estos pudiese ser? Pues podemos encontrar que en un ensayo podemos argumentar, nos podemos basar exclusivamente en describir. Un ensayo no pretendería generar explicación porque es muy pequeño, porque no necesariamente retribuye a un ejercicio de investigación documental, pero sí puede generar un ejercicio valorativo. En el caso de una ponencia, la ponencia puede estar apoyada en generar argumentos hacia una forma de trabajo, una experiencia de vida, una experiencia laboral, propuestas de investigación, entre otras cosas. También puede estar refiriéndose a la descripción, porque recordarán ustedes que una ponencia parte de una posible investigación y de resultados previos, entre otras cosas, que también le llevaría en algún punto, si la investigación lleva a esa profundidad, a explicar una serie de elementos bajo una connotación. Y la ponencia, pues también pudiese tener esa connotación de generar un valor o una connotación de establecer un agregado hacia estos puntos. El artículo de divulgación también contempla los 4 elementos. Puede estar argumentando hacia un avance tecnológico, pedagógico o científico. Puede estar ayudando no solamente a describir un avance tecnológico, pedagógico, científico, puede estar refiriendo a dar causas o explicar posibles consecuencias de lo que puede estar desarrollándose en este ejercicio, pero también puede ser juicios de valor ante ese tipo de situaciones. Una reseña no únicamente nos estaría llevando a argumentar, a describir y a valorar una obra como tal. Estaríamos describiendo el contenido de esta, generaríamos argumentos que favorecen o no el ejercicio de su lectura y por ende estaríamos desarrollando un aspecto valorativo. Ya les dejaré a ustedes esta idea de poder estudiar un poco más a fondo cada uno de estos y reconocer el ejercicio de la escritura. ¿Qué es lo que yo voy a estar haciendo?
¿Voy a argumentar, voy a describir, voy a explicar o voy a valorar este ejercicio? Digo, el tema, el texto, entre otras cosas. Pasamos a la tercera coordenada. ¿Alguna pregunta en la segunda? No, maestro, todo claro. Perfecto, nos vamos entonces con la tercera y en esta es cómo la organizo y aquí vamos a pretender reconocer un poco la estructura de nuestro trabajo, que es parte de la tarea que tienen ustedes, y necesitamos en primera instancia reconocer que el texto académico tiene dos figuras, un macrotexto y un microtexto. Cuando nos referimos al macrotexto, hacemos referencia a los apartados generales, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. A mí me gusta esta imagen porque representa la administración de información que debe de tener el texto. A veces, cuando no sabemos administrar perfectamente el trabajo, hay muchas personas, porque no han planeado su texto, empiezan a escribir, se dan cuenta que todo el trabajo o la mayoría de su trabajo se la llevaron con la introducción, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 15 cuartillas, se picaron tanto en los antecedentes del trabajo que llegaron a 7 páginas. Y luego le quedan a esta persona unas otras 7 para el desarrollo y las conclusiones. Y entonces ya hay un desfase en relación a las ideas y a lo referente del trabajo. Hay que saber administrar, hay que saber reconocer el aspecto que conlleva y nos damos cuenta que el trabajo de desarrollo, donde generamos el punto culmen de identificar antecedentes, metodologías, resultados, discusiones, que es un ejercicio puntual del autor, corresponde al trabajo del desarrollo y que muy poco acontece la revisión documental en un principio y muy poco en la generación de conclusiones de por medio. El proceso de organización, de reflexión y de análisis de información está posibilitado por la mayor parte del ejercicio del documento. Esto no quiere decir que esta imagen represente siempre lo que debemos de hacer. Lo que es importante reconocer es la dinámica, que el mayor peso de nuestro trabajo está en función del análisis de la información, de la organización de esta y la manera o la opinión de la comunicación que vamos a hacer. Todo análisis es un proceso reflexivo que nos ayuda a inferir información y a desarrollarlo como tal. Si yo únicamente organizo frases, el trabajo se va a ir marcando y puede tener una lógica, pero aquellos que de alguna manera se han dedicado a esto, que de alguna forma ya tienen callo con respecto a muchas investigaciones, empieza uno a percatarse de la manera de cómo se ha organizado y qué tan profundo ha sido la reflexión o el análisis de esta información. Por eso es importante identificar el aspecto macro, el reconocer que hay una administración donde el grosso del trabajo corresponde al ejercicio muy puntual de análisis, de organización y argumentación que el autor realiza. También va a depender mucho del documento, porque en muchos de los casos una reseña puede estar compartiendo parte de la introducción, si hablamos de la síntesis o de la información del libro, pues eso va a estar de manera equilibrada con el aspecto del desarrollo, pero eso tiene sus puntualidades en diferentes ejercicios. El otro punto tiene que ver con la organización del texto, que es ya el microtexto de por medio. Y cada uno de estos tiene una serie de apartados que nos ayudan a identificar el trabajo que se tiene. Comúnmente, por ejemplo, una introducción debe de estar compuesta por un antecedente, por una serie de objetivos o por justificaciones de por qué es importante el trabajo que se va
a redactar? ¿Cuál es la importancia, el beneficio de poder abordar este ejercicio? Si carece de alguno de estos tres, de estos tres elementos, está incompleta la información de la introducción y genera ambigüedades. ¿Por qué? Porque una persona debe de mencionar de dónde parte, cuál es su propósito y por qué considera que es importante su tema. Y posteriormente, desarrollarlo a grosso modo a partir de temas, subtemas e ideas de comunicación. Las conclusiones, pues ya pudiesen estar referidas a apartados de conclusiones, discusiones y recomendaciones, con la intención de poder establecer elementos muy puntuales. Por ejemplo, cuando hablábamos de argumentar y hacíamos referencia a identificar una tesis, se considera que en el desarrollo se describa la tesis del autor y en discusiones se refiere a aquellos elementos que pueden estar contradiciendo este punto, pero de una manera muy sutil, con la intención de que no se vuelva el talón de Aquiles, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, este microtexto es lo que vamos a estar desarrollando en nuestro esqueleto. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los subtemas? ¿Cuáles son las ideas de comunicación que voy a estar trabajando? Por ejemplo, alguno pueda referir la introducción. Me doy cuenta que mi tema, si lo abordo desde las necesidades educativas, pues necesito yo hacer énfasis a información que me permita resaltar la importancia de hablar sobre las necesidades educativas. Entonces puedo referir, quiero trabajarlo con 3 párrafos. En el primero puedo hacer alusión de manera general lo que se entiende por necesidades educativas. ¿Cuáles son los diferentes ejemplos de estas necesidades? En el segundo párrafo puedo yo introducir una serie de evidencias por parte del INEGI, por parte de organizaciones, que nos pueda referir sobre el número de personas que tienen una necesidad educativa u otra. Y de ahí genero mi objetivo, mi justificación para poder desarrollar mi trabajo. Ya en la siguiente parte, pues entonces escojo las definiciones de las necesidades educativas, pongo otro que puede estar con necesidades educativas y Yucatán, y puedo estar refiriendo también, por ejemplo, a los protocolos que se tienen o los procesos de intervención de esto, entre otras, ya dependiendo de las necesidades que se tengan. Y al final se generan las conclusiones, discusiones y recomendaciones. Esto dentro de la connotación de microtexto, de poder referir el trabajo que se va a desarrollar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Aquí en este apartado, profe, quiere decir que ya sea en macrotexto o microtexto, mi introducción siempre va a ser realmente muy, muy pequeña. O sea, no debe ser tan extensa. Así es, lo que vamos a pretender es que de alguna manera, por ejemplo, si yo tengo un texto de 15 cuartillas, posiblemente la introducción me pueda favorecer entre 2 a 3, donde yo esté enmarcando únicamente elementos muy puntuales, donde pueda desarrollarlo. Hay gente que es muy sintética y que quisiera abordar a grosso modo mejor su tema, entonces puntualiza en una cuartilla la introducción y desarrolla ya todo el documento, el cuerpo del documento en las demás páginas. Y al final deja 1 o 2 cuartillas para las conclusiones y eso es lo que englobaría su trabajo, ¿no? Pero esto no es que tengamos una regla exacta de cuántas cuartillas son, sino que más bien es importante administrar un poco. ¿Por qué? Porque a veces la introducción se vuelve la revisión de literatura que debería de estar en el cuerpo del trabajo. Y entonces ahí pierde sentido porque cuando llego yo al cuerpo de trabajo digo, ¿y ahora qué pongo? Porque ya lo puse al principio. Entonces hay que saber empezar a reconocer cómo redactarlo bajo esta estructura. ¿De acuerdo? Ok, y mi introducción es ser concisa.
Sí. De cierta manera, en breves, o sea, realmente en breves palabras, o sea, no utilizar tanta palabrería y saber administrar mi introducción con mi cuerpo de desarrollo. Sí, la intención de la introducción, recuerda, es poder sensibilizar más bien, no sensibilizar, sino motivar al lector sobre tu trabajo, también que permita conocer de qué vas a abordar, por eso se menciona el objetivo y justificarlo de por medio. La introducción debe de ayudarnos al lector, más bien debe de ayudar al lector a entender de qué vas a hablar dentro del documento. ¿Por qué? Porque muchos de los textos que no tienen resumen, que es esta parte de explicar en qué consiste el texto, la introducción sirve para ello, sirve para motivar, para enganchar, para poder dar a conocer los datos más relevantes del por qué seguir leyendo y entonces se va desarrollando. Pero es una invitación nada más. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Bien, nos vamos entonces a la última coordenada. Y la última coordenada tiene que darnos la pauta de qué debemos de tener en cuenta. Y aquí, por ejemplo, el primero hacemos referencia a las consideraciones del texto. Este primer punto es a lo que nos referíamos nosotros con toda esta presentación. El poder reconocer las coordenadas para empezar a redactar, el poder empezar a desarrollar nuestro esqueleto de nuestro trabajo, poder identificarlo. Ojo con lo que voy a decir, porque el esqueleto puede estar relacionado con el índice de su propuesta de trabajo, cómo van a estar distribuidas en temas o subtemas. El esqueleto puede ser abordado desde un organizador mental, que puede ser un concepto, un mapa conceptual, una red semántica, cualquier organizador mental puede estar considerado como el esqueleto de planeación de nuestro documento. Y ese puede ser el parte también del producto que ustedes puedan entregar esta semana, ¿no? Cuando se habla de identificar la estructura. ¿Por qué? Porque se supone que al identificar lo que deseamos comunicar, ya es mucho más sencillo el poder ir abonando las ideas y las citas de los textos que se tiene. Si no tenemos esta planeación, pues automáticamente es más complicado porque no sabemos hacia dónde ir. El segundo punto tiene que ver con las consideraciones del estilo, y las vamos a abordar la siguiente sesión, porque vamos a estar refiriéndonos a los estilos APA y entre otros estilos que hay para poder hacer referencia. Recordar que comúnmente la escritura académica depende mucho de quien nos lo solicita. Aun cuando tengamos un estilo homogéneo que es el APA, dependiendo de las características de la institución, del profesor, de las revistas, estos datos de estilo van modificándose. ¿Por qué? Porque hay algunos que optan por decir las referencias y las citas van en APA. Lo demás, hay una estructura que es totalmente distinta, ¿no? En cuestión de los párrafos, la manera de cómo poner las citas, entre otras cosas. Por eso es importante darle una pauta de por medio. Y el tercer punto que hay que tomar en cuenta es escribir. Primero, tener esa escritura privada y desarrollar esa escritura pública. Vamos a empezar a desarrollar ese ejercicio, cómo se va desarrollando. Tengan en cuenta la hoja de cotejo que va a ser de análisis para dictaminar el artículo de divulgación. Pregúntense esa hoja en relación a su tema, a su documento. ¿Es interesante? ¿Es viable? ¿Tiene interés para ser leído, entre otras cosas? Es importante empezar a desarrollar. Cuando alguien describe, cuando alguien argumenta, cuando alguien genera una explicación o valora y lo tiene únicamente en mente o en un escrito, pero no se lo da a conocer a otros, complejiza mucho. Antes de escribir, si ustedes quieren, platíquenlo con otras personas. Si lo argumentan y sus compañeros no les dan algún contraargumento y les deja sin palabras, entonces quiere decir que van por buen camino. Si pretenden describir un suceso
y lo hacen con claridad y con precisión, y la persona no tiene ningún cuestionamiento porque ya está satisfecho con la información que les presentan, entonces vamos con una descripción que es buena. Si les preguntan qué es eso, me lo puedes volver a explicar, dame más datos, entonces quiere decir que la descripción no ha sido no se ha concretado. Y si generamos un juicio de valor o valoramos algo y nuestros compañeros generan un argumento que puede estar deteriorando ese proceso valorativo, entonces quiere decir que nos hace falta el poder dimensionar un poquito más, estudiar un poquito más para poder hacerlo. Es importante escribir y revisar en relación a este punto. Ese es como el apartado que tenemos en este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces son las 4 coordenadas que ustedes pueden ir retomando bajo esta pauta de empezar con su escritura, de su borrador. La próxima semana estaremos hablando de la entrega del borrador de nuestro documento. Ya nos estamos acercando a nuestra recta final y es necesario como que ir precisando en estos puntos. Por eso ya las tareas están más encaminadas a este ejercicio, suelen ser mucho más light, ya suelen ser más ligeras, porque pretendemos apremiar la escritura en relación a esta dinámica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo claro? ¿Todo confuso? Sí, yo solo quería preguntar si el tema va a seguir siendo el mismo, ¿verdad? El que se eligió desde el principio. Así es. Lo que se pretende es que vayamos construyendo poco a poco el documento. Ok. Eso no quiere decir que si tú en algún momento ya no te sientes segura de estar trabajando con ello, puedas cambiarlo. Pero tendrías que reconocer que la búsqueda que has hecho pues se quedaría a un lado y tendrías que desarrollar otra. Entonces hay que tener esa precaución de por medio. ¿De acuerdo? Glinka, levantaste la mano primero y luego Eréndira. Y nada más quería comentar que sí se ve muy complejo porque no, bueno, al menos hablando de mí, no tengo la costumbre de escribir, ¿no? Y entonces esto lo vamos a ir, estas habilidades las vamos a ir adquiriendo poco a poco y me gustó mucho como que este caminito por el cual nos está llevando, ¿verdad? Para ir, pues paso a paso, aprendiendo pues a escribir como debe de ser, ¿no? Entonces, claro. Ese es mi comentario. Correcto. Glinka, es realmente esto pues es un proceso que no termina con la asignatura. Al contrario, yo creo que el trabajo que vamos a ir desarrollando y ustedes van a ir desarrollando a lo largo de la carrera se va a ir puntualizando en este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque los trabajos que se van a ir solicitando van a ir teniendo este tipo de decisión. Ya lo verán con asignaturas en relación a metodologías cuantitativas, metodologías cualitativas, más adelante con grupos vulnerables, entre otras. Son asignaturas que de alguna manera representan el ejercicio de esta práctica y el empezar a generar este hábito de pensar, reflexionar y generar una planeación va a facilitar mucho más adelante, ¿no? Sí, y la verdad es que yo pensaba que esta asignatura debe ser de las primeras, de las que se deben de ofertar primero, porque con los ejercicios que hemos hecho, analizando y lo que nos está comentando de que pues que debemos de empezar a formarnos nuestro propio criterio, sí leer, ¿verdad? Pero eso nos ayuda mucho a que nosotros vayamos, como digo yo, pues formándonos el propio criterio y aprender a argumentar, porque no es fácil argumentar. Claro.
personalmente a mí me da mucho trabajo, pero sí leo algunos trabajos que hice desde el principio y no, pues te das cuenta que, bueno, han de haber sufrido mucho los maestros. Bueno. Pero bueno, aquí vamos en el caminito. Claro, de eso se trata. Heréndira, te escuchamos. Gracias, maestro. Buenas noches. Yo lo que quería preguntar es que finalmente estoy pensando hacer una reseña. Estoy un Sí. poco preocupada porque yo no investigué mucho sobre cómo es una reseña. O sea, sí he leído reseñas de libros, pero me encontré un libro que me llama mucho la atención y la primera pregunta ya me la resolvió si podía cambiar de tema. Y quiero trabajar ahora sobre interculturalidad y he estado para otras materias, o sea que no estoy tan perdida en la búsqueda de información. De hecho, mi formato de la semana pasada de las fuentes y todo eso lo hice de interculturalidad, pero la pregunta es muy sencillita. Ahora usted nos decía que el ensayo es argumentativo, describe, explica, valora, la ponencia argumenta, describe, hace también quizá una valoración de los resultados y demás. La divulgación tiene los 4 elementos y mi pregunta era que, pues si yo hago lo del libro, que se me acaba de ir el nombre ahorita mismo, ¿cuáles de todos los elementos que usted nos dio hoy tendría que tener? Bien, la reseña de alguna manera Gracias. está implicando los 3 de ellos, que tienen que ver con describir, porque necesariamente tendrás que enlistar y detallar el contenido del texto. También generas argumentos en función de por qué es importante ese documento, de qué manera puede favorecer a otros el trabajo que se tiene, y al final de cuentas estás generando una valoración. Y en ese punto, esa valoración puede estar refiriendo a la misma información del texto o de otros autores o investigadores que hablen del texto que tú estás leyendo. Eso se puede hacer, se puede como combinar quizá o medio comparar, obviamente centrándose en la idea principal del cual se va a hacer la reseña, ¿no? Claro, vamos a tener en cuenta que estas 4 características o tipos de redactar las podemos encontrar en todos los textos. Lo importante es que sepamos privilegiar lo que vamos a redactar en cada párrafo, ¿no? Pero también la finalidad del documento, porque si yo estoy pensando en un ensayo argumentativo, entonces debo de encaminar siempre esa mirada de la escritura. O sea, y no solamente, a veces la gente dice, voy a argumentar, pero simplemente describe. Y entonces cuando le dices, ¿cuál es tu tesis? No, pues no me lo había pensado. Entonces es importante tener ese énfasis. Mi tesis es esta y describo por qué es así. Entonces va teniendo un sentido este tipo de redacción, pero estoy privilegiando una, ¿de acuerdo? Puedo decir yo voy a privilegiar la descripción, entonces no necesariamente tengo que generar argumentos y valores a favor de lo que describo. Simplemente puedo yo detallar en dónde lo vemos, quiénes están más involucrados, qué tipo de necesidades hay, qué incertidumbres o ambigüedades surgen ante este hecho, y ahí puede terminar mi trabajo. ¿Por qué? Porque el propósito está claro, describir cómo se genera la situación. Es como el tema de lo que vivimos hoy en la contingencia. Si yo quiero hablarlo como un tema, un concepto de qué significa el profesor en la contingencia, yo creo que muchos de nosotros hemos resignificado nuestra labor, porque nos percatamos que tuvimos que dar más de lo que estábamos realizando, de que nos dimos cuenta que aprendimos muchas cosas más de lo que teníamos miedo. Por ejemplo, yo platicaba con un profesor ya grande y decía que le costó trabajo o le daba miedo la tecnología, pero en esta contingencia lo desarrolló lo más rápido que podía. Y entonces ese miedo lo quita y lo configura, le reconfigura su quehacer. Y eso es interesante. Entonces, si yo me quedo únicamente con la descripción de estas experiencias, pues no necesito yo generar argumentos, no necesito yo valorarlos, simplemente los doy a conocer
para que el mismo lector genere esta disposición de continuar y desarrollar este punto. ¿De Gracias, acuerdo? maestro. Sí, muchas gracias. Había alguien más con la manita, pero que ya la bajó. Sí, maestro, Nancy. A ver. El hada que nos toca ahorita, el hada 10, tiene una medida. No, lo importante para mí es que ustedes puedan identificar la estructura de su texto, ¿de acuerdo? Okay. Es importante que puedan ustedes, bueno, el hada 10 es la de la justificación, ¿cierto? No, sí. Ahí es importante que ustedes me puedan justificar por qué van a desarrollar un ensayo, o una reseña, o un artículo de divulgación, o una ponencia. Así como pueden ser 2 parrafitos bien hechos, así pueden ser 4, 5, 6, dependiendo. Ok, está bien. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo, profe, tengo un problema. Si lo que yo iba a hablar, considero que es un problema, porque es un problema educativo, donde hay evidencias, donde hay demostraciones de investigaciones, de participaciones, pero también es un hecho social que se ha venido generando, pues a través de los años, y que todavía está presente y no se ha trabajado realmente en acatarlo, en evitarlo. Entonces, ¿en qué me tengo que basar para agarrar o un problema, o hablar del problema, o hablar del hecho social? Aquí no hay ningún problema. Por eso había 2 flechitas que estaban interaccionando de manera bilateral, porque el suceso y el problema suelen estar siempre juntos. La situación, ¿por qué hacemos la diferencia? Porque cuando se habla de investigación, por ejemplo, la mayoría de la gente cuando inicia dice, es que necesito plantear un problema, pero todo lo que se puede estudiar no siempre son problemas, son situaciones que de alguna manera suelen ser de casos extremos o atípicos que nos llaman la atención y que quisiésemos estudiar. Por ejemplo, podemos encontrar a un profesor que tiene mucha experiencia y que sabe cómo poder desarrollar la didáctica en un plano tecnológico, a diferencia del canon o de las normas que comúnmente nos han solicitado. Entonces, pues yo estudio a ese profesor con la intención de aprender, de conocerle, pero no es un problema en sí. Yo lo veo y tiene muchas connotaciones, por eso hacemos la separación de por medio, ¿de acuerdo? Pero no tiene dificultad, no tienes que separarlos. ¿Sí? Janice. Gracias. Sí. Tengo nada más una duda. Yo pensé escoger ensayo para mi trabajo. Yo, al igual que Eréndira, pienso trabajar con interculturalidad, pero no sé si sea la manera correcta de abordarlo, o podría ser mejor una ponencia, aunque el de la ponencia se me confunde. O sea, siento que domino mejor las partes de un ensayo que el de la ponencia, pero no sé, porque igual todavía no tengo, bueno, claro que la ponencia es para exponer algo que ya tienes, ¿no? Y en este caso yo estaría presentando apenas el tema, entonces no sé si quedaría mejor la ponencia que el ensayo. No, yo creo que es preferible el ensayo, porque el ensayo te permitiría a ti explicar, más bien, dar a conocer tus propios argumentos, tus opiniones. Si lo haces con la ponencia, pues la ponencia de alguna manera debe de partir de las experiencias, de algún proyecto para poder mostrar y evidenciar lo que se ha desarrollado. Yo creo que es conveniente el trabajarlo por el ensayo. Ok, perfecto. Muchas gracias, maestro. No, de nada. Bueno, pues si no hay más, voy a detener la grabación